¿Sabías que el primer plan quinquenal de la Unión Soviética, iniciado en 1928, logró transformar un país agrícola en una potencia industrial en menos de 5 años? Un logro increíble, pero a un costo humano y social altísimo. Y analizaremos bajo qué costo y qué alternativas existen. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, en el segmento Think Tank número 6. Hoy exploraremos los planes quinquenales, un tema fascinante y complejo que ha dejado una huella significativa en la historia económica y política mundial. Para entender qué son los planes quinquenales, imaginemos que diriges una granja y decides planificar todo lo que vas a sembrar, cosechar y vender en los próximos 5 años. Haces un plan detallado donde determinas cuántos acres de tierras usarás para cada cultivo, cuántos trabajadores necesitarás y qué herramientas y maquinarias comprarás. Ahora, llevemos esta idea a una escala nacional. Los planes quinquenales son proyectos de planificación económica a gran escala donde el gobierno de un país decide y controla todos los aspectos de la economía, como la producción industrial, la agricultura y las infraestructuras durante un periodo de 5 años. Comencemos con un poco de historia. Los planes quinquenales son quizás más conocidos por su implementación en la Unión Soviética bajo Joseph Stalin, comenzando en 1928. Sin embargo, esta estrategia de planificación económica no se limitó solo a Europa del Este. En América Latina, países como Cuba también adoptaron planes quinquenales tras la Revolución Cubana en 1959. El objetivo era similar: transformar rápidamente la economía del país mediante la centralización y planificación estatal. No olvidemos esto. Estos planes buscaban industrializar la economía, mejorar la infraestructura y aumentar la producción agrícola, aunque con resultados mixtos. En muchos casos, la falta de incentivos y la burocracia estatal llevaron a ineficiencias y a la presión política, sumando la corrupción. Ahora, analicemos la implementación de estos planes en la vida diaria y su relación con el liberalismo. Aquí lo explicaré un poco más a detalle, un poco más despacio. En una economía planificada, el Estado toma todas las decisiones importantes sobre la producción y distribución de bienes y servicios. Esto contrasta fuertemente con los principios del liberalismo, donde el mercado libre y la competencia son los motores del crecimiento económico. La falta de competencia en los sistemas planificados a menudo resulta en una menor innovación y eficiencia. En una economía capitalista, la libertad económica permite a los individuos y empresas tomar decisiones basadas en las señales del mercado, lo que generalmente conduce a una mejor asignación de recursos y mayor prosperidad. Desde mi perspectiva, y apoyándome en estos hechos históricos, los planes quinquenales han demostrado ser una herramienta de doble filo. Por un lado, lograron rápidos avances industriales y tecnológicos en países que los adoptaron, especialmente en los primeros años, pero estos logros a menudo vinieron acompañados de grandes sacrificios humanos. Un ejemplo claro es la hambruna en Ucrania, conocida como Holodomor, que ocurrió entre 1932 y 1933. Durante este periodo, la colectivización forzada de la agricultura y la requisición de granos por el gobierno soviético resultaron en la muerte de aproximadamente 3,9 millones de personas debido a la inanicia. Un dato poco conocido es que en China, durante el Gran Salto Adelante, otro plan quinquenal que tuvo lugar entre 1958 y 1962, se produjo una de las mayores hambrunas de la historia. Las políticas de colectivización agrícola y los proyectos industriales impracticables llevaron a la muerte de estimaciones que varían entre 15 y 45 millones de personas. Comparando estos hechos con el liberalismo, es evidente que la planificación centralizada y la falta de flexibilidad pueden tener consecuencias desastrosas. En un sistema capitalista, la competencia y la innovación son incentivadas, lo que normalmente conduce a una mejor eficiencia y adaptación a las necesidades del mercado. La libertad económica permite que los individuos y empresas respondan rápidamente a las demandas del mercado, evitando los errores catastróficos que pueden surgir de una planificación rígida y centralizada. Este enfoque fomenta la creatividad y el emprendimiento, permitiendo que nuevas ideas y tecnologías florezcan.
Además, los individuos tienen la libertad de elegir cómo invertir su tiempo y recursos, lo que generalmente lleva a una asignación más eficiente y productiva de los recursos económicos. Países como Estados Unidos y Alemania han demostrado cómo el capitalismo de libre mercado puede generar un alto nivel de prosperidad y desarrollo tecnológico, manteniendo un equilibrio entre el crecimiento económico y la libertad individual. En lo personal, estoy en contra de la intervención estatal en la economía y la planificación centralizada. No estoy a favor de esto, ya que, como lo mencionamos, el Estado se apodera y se adueña de los bienes de producción. Como mencionamos el ejemplo al inicio, el Estado se apodera de estos bienes de producción, distribuye las tierras en las cuales se trabaja y un poco más que obliga a una especie de esclavización a estas personas a trabajar en estas tierras para así producir. Por eso que al inicio mencioné sobre la rápida transformación de un país agrícola en una potencia industrial. Es decir, si el Estado te obliga a trabajar en las tierras o te obliga a trabajar en este caso en las industrias, dará como un resultado de que ese país va a florecer en ese ámbito, pero es porque es una obligación del Estado y solo sobre ese ámbito. El problema es que se deja a un lado la precarización del trabajo, las horas de explotación como tal, porque a la diferencia del liberalismo como tal que se busca es que el trabajador tenga la libertad de elegir su puesto de trabajo, la libertad de elegir el trabajo, la libertad de elegir los horarios que quiera trabajar, la libertad de elegir en qué trabajar. Aquí no, el Estado te obliga a desarrollar ese campo, esa industria, esa empresa, esa tierra. Entonces, obviamente va a resurgir este ámbito. Entonces, aquí podemos ver un contraste de la obligación laboral y la libertad de elección. Entonces, es muy importante analizar igual los dos puntos, lo que son los planes quinquenales y un poco lo que es la libertad de empresa y la libertad de elección. Entonces, sí, se puede mostrar o destacar el avance industrial que tuvo la Unión Soviética, pero ¿a qué costo? Hubo hambruna, desnutrición, problemas sociales, el nivel de la calidad de vida decreció en Rusia, en Unión Soviética, en este caso, asesinando miles de personas, millones de personas. Entonces, esto es un tema que nos va a quedar para analizar. Espero hayan disfrutado este episodio. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que hayan encontrado esta discusión sobre los planes quinquenales y su impacto en la economía y la vida, diría, la vida diaria tan fascinante así como yo. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido interesante. Pueden encontrarnos en Instagram como @NicolásBermúdez20. También estamos disponibles en las principales plataformas de streaming, incluyendo Amazon Music, Castbox y Apple Podcast. No olviden compartir el canal y este episodio con sus amigos y familiares. Hasta la próxima y gracias por su apoyo.